En inglés lo dije. Ailín, Dios te bendiga. Bendiciones. Vamos a comenzar esta clase, esta tercera clase de discipuladores, y voy a habilitar, ¿sí? A ver, los que se están peleando en el hogar, por favor, que apaguen su micrófono, por favor. Por favor, hermanos. A ver. Todos tienen que tener su micrófono apagado. Amén. No sé quién es el que tiene prendido el... No, ¿cómo no sale? A ver, ¿quién tiene? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? A ver. ¿Quién tiene prendido? Así podemos grabar sin inconveniente. Alejandra, tenés que apagar. Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver hoy los principios de discipulado. ¿Ustedes ven o se ve bien la pantalla? Bien, sí. Bueno, buenísimo. Acá vamos a estar viendo a continuación todo lo que es los principios de discipulado. Descubriendo a Jesús como discipulador. Vamos a ver cómo son los pasos que hizo el Señor con respecto a los discípulos, ¿sí? Y vamos a concentrarnos. Estos ejemplos de Jesús están en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, porque hablan de Jesús, específicamente la vida de Jesús. Así que nos basamos en los evangelios para ver cómo fue que el Señor llevó pasos para discipular, ¿sí? Amén. Así que vamos a prestar atención. Número 1. El primer paso, ¿sí?, que tuvo que hacer el Señor es elección de los discípulos. Elección. Él los eligió a ellos. No los discípulos a Jesús. Él los fue y los buscó. Los escogió, ¿sí? No buscó, y una de las características que podemos ver es que no buscó personas que tuvieran una mala intención, sino que fueran personas dispuestas. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió ¿a cuántos? A 12. 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, ¿sí? A 12. Es un número reducido, eso lo vimos. Qué importante es observar que para discipular, para alcanzar a muchos, el Señor se dedicó a trabajar con pocos, pero buscó gente que sean dispuestas, que sean obedientes, que no que pase por su capacidad, sino la actitud. Él dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Lo siguieron, no dieron vuelta. Ninguno dijo, espérame, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Nadie le puso pretexto. Estas 12 personas tenían esa característica, había disposición, ¿sí? Entonces los escogió, es una elección. Y tenemos que saber que tienen que ser personas dispuestas a aprender y que también estén dispuestas a escuchar la enseñanza y la corrección. La enseñanza y la corrección, no solamente que quieran aprender y después vos les llamás la atención una y ya se ponen a llorar y ya se no. No, estos 12 fueron 12 al principio y terminaron 12 con Jesús al lado, hasta lo último, ¿sí? O sea, se dejaron moldear por el Señor, estuvieron atentos a las enseñanzas del Señor, ¿sí? Entonces, qué importante saber que nosotros, si somos discipuladores, la primera característica que tenemos que hacer, el primer paso, es elegir. Ya la otra vez habíamos dicho de la búsqueda, ¿sí? La búsqueda de esos primeros discípulos que nosotros nos vamos a proponer, ¿sí? Tenemos que ir a buscarlos. Todos nosotros estamos haciendo este curso, todos tenemos que empezar a buscar a quiénes voy a discipular, ¿sí? Esas personas no son cualquiera, salgo a la calle y hago tate ti, suerte para ti. No, los miré, ¿sí? Me di cuenta que hay detalles que son distintos a la muchedumbre, son especiales de la muchedumbre, me demostraron señales de fe, ¿sí? Tienen una disposición. Les dije a todos, vengan a las 5 o 6 de la mañana para orar, no vino nadie, vinieron 3. Esos 3 tienen disposición, quieren. Entonces, es observar. El Señor
buscó gente dispuesta, ¿sí? El Señor buscó gente dispuesta, y aparte Él siempre lo decía, el que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto, ¿sí? Estas 12 personas son ejemplos de disposición. Entonces, pueden aceptar al Señor muchos, pero empezar a observar aquellos que comienzan a tener ese corazón abierto, a querer aprender, ¿sí? A querer escuchar, a querer seguir. Yo me tengo que dar cuenta quiénes son, ¿sí? Y necesito prestarle mucha atención. Tengo que saber el nombre y apellido de esa persona. Tengo que tomarlo y arreglar con esa persona, porque con esa persona yo me voy a dedicar. Él va a saber de mí, esa persona, ese discípulo va a saber de mí y yo voy a saber de él, ¿sí? Voy a saber, nos vamos a proponer, quiero que me sigas, quiero que estés al lado mío, ¿sí? Quiero discipularte, quiero ayudarte a conocer más de Dios. ¿Vos estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. Bueno, vamos a proponernos a caminar en este camino. Mire, muchas veces nosotros queremos mucha gente, pero para discipularnos necesitamos mucho, necesitamos mínimo. Para discipular necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, bien, hasta 12. El ejemplo, o sea, de concentración de gente y de personalización, el ejemplo es Jesús. Más de 12 creo que no tenemos que pasar. Si Jesús hizo 12, bueno, que yo haga 2 ya es... o sea, en donde yo voy a poner mi fuerza, mi dedicación, me lo voy a poner acá al lado, ¿sí? Porque Jesús no se despegó de los discípulos y los discípulos tampoco se despegaron, se estaban durante 3 años, constantemente, y esto no es una vez por semana nos juntamos, no, estamos en contacto, capaz que nos vemos, nos dedicamos a leer la Biblia un rato, un tiempo, pero después nos vemos porque estamos en contacto, ¿sí? Hay un seguimiento y alguien que está dispuesto a seguir, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que el Señor se concentró en pocos, para mayor impacto, hay que concentrarse. Mire, cuando una maestra tiene 40 alumnos, a veces no puede hacer el seguimiento individual. ¿Y entonces qué hace cuando hay alguien que está flojo? ¿A dónde lo manda? Llama a la madre y le dice, usted lo tiene que llevar ¿a dónde la manda? A la maestra particular. ¿Por qué? Porque la maestra particular va a tener la oportunidad de estar a solas con esa persona, con ese alumno, y lo va a observar en qué le está costando. Entonces, ¿sabe qué? Ese chico vuelve dentro de los 40 y no se pierde más. ¿Por qué? Porque alguien le dedicó tiempo a él solo, ese trabajo personalizado. Muchas veces, vuelvo a repetir, nosotros pensamos que el discipulado es cantidades. No, el discipulado es grupo pequeño, que yo pueda hacerlo en seguimiento. ¿Para qué quiero 10 si los pierdo a los 10? Prefiero 2 o 3 y que con ellos esté a la par, ¿sí? Porque el éxito está en pensar en lo que va a venir, y yo necesito efectividad, concentrarme en ellos, dedicarle tiempo, concentración. El Señor se dedicó a concentrarse en esos 12, Él tenía que enseñarles, ¿sí? Entonces, durante 3 años, el Señor se propuso a concentrarse. Para mayor instrucción eficaz, necesitaba más tiempo y menos personas. O sea, grupo pequeño iba a servir, grupo pequeño servía para discipular mejor. Daniel, tenés que apagar el micrófono, por favor. ¿Cómo hago? Abajo de todo, o lo apagamos de acá. Ahí está, listo, ya está. Gracias. Entonces es importante saber a quién voy a discipular, quién me propongo discipular. Yo tengo que saber, no es que yo voy por el mundo, mire, vamos a suponer, si usted es un papá, usted no va teniendo hijos por todos lados, no sabe, no, porque yo discipulo, yo ni sé a quién discipulo, voy por el mundo y discipulo. ¿Y quiénes son? No sé, yo discipulo a todo el mundo. Entonces no soy discipulador, porque el discipulador sabe el nombre de cada discípulo, tiene bien en claro a quién le dedicó el tiempo, ¿sí?
no somos padres olvidadizos, no es que tenemos hijos y no sabemos ni el nombre, no sé, yo tuve, no, yo sé el nombre de aquel que nació de mí, yo sé quién nació de mí, a quién le dediqué mi tiempo, ¿sí? A quién lo formé. Es muy importante, ¿sí? Seleccionar bien, porque yo digo, esta persona a mí me va a seguir, esta persona va a estar dispuesto, con esta persona yo no le voy a transmitir conocimiento, no, transmisión de vida, le voy a transmitir la vida, cómo es seguir a Cristo, ¿sí? Cómo es seguir a Cristo. Entonces, el primer punto es muy importante, vuelvo a repetir, no se case con números grandes. Somos personas que muchas veces pensamos que voy a impactar si digo que tengo 24 discípulos, pero ¿los conoces? ¿Qué? Cuando vos vas a hacer algo, te llevas 24 discípulos atrás tuyo, ¿sí? Entonces, para que sea más impactante, más efectivo, ¿sí? Es muy importante llevar y reconocer estos dos, yo me propuse inspirarla, estos dos me propuse que sigan a Cristo, me propuse, voy a dedicarle tiempo. Entonces, realmente uno tiene que aplicar el punto número 1, escogiendo, ¿sí? Y sabiendo a quién estoy escogiendo, ¿sí? Vamos al punto número 2. ¿Alguien me puede leer lo que dice ahí? Por favor. O Mateo 28. En el nombre del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Dice que va a haber una relación, el discipulador le dice a los discípulos, siempre voy a estar con ustedes, ¿sí? El Señor le dice a ellos, siempre voy a estar con ustedes, ¿sí? Es una relación informal, no es una relación formal, sino es una comunión, constantemente voy a estar, ¿sí? Ténganme en cuenta, voy a estar, ¿sí? ¿Para qué yo me asocio? ¿Para qué me relaciono con Jesús cuando se relacionó con los discípulos? Porque iba a ser a largo plazo, ¿sí? Nosotros nos tenemos que relacionar con los discípulos, ¿sí? A los que nosotros queremos impactar, ¿sí? Le tenemos que decir, yo voy a estar, quédate tranquilo, yo te voy a apoyar, vamos a tener una relación, una amistad, pero basado en Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos a través de Jesús, vamos a ir conociendo a Dios. Los discípulos conocían a Dios porque lo miraban a Jesús, ¿sí? Lo conocían más a Dios porque vivieron con Jesús. Amaron a Dios porque observaban a Jesús. Entonces, cuando los discípulos nuestros vivan con nosotros, vivan no quiere decir que te lo lleves a tu casa, pero es una relación en donde hay una comunicación constante, continua, ¿sí? Ahí de esa manera va a haber, ¿sí? Una transmisión más clara de Dios, porque no solamente es teoría, no, es la práctica, pero para tener esa práctica se necesita tiempo, es una amistad, una relación con propósito. Es una relación con propósito, ¿sí? Yo no tengo que buscar, síganme a mí, vuelvo a repetir, les di la otra vez una clase, un ejemplo de no tengo que buscar cristianistas, yo tengo que ser cristianos, ¿sí? Pero se tienen que juntar conmigo para ser cristianos, pero no tengo que hacer un club de fans, ¿sí? No tengo que hacer un club de fans, no tengo que ser una influencer, ¿sí? Tengo que ser una persona con la cual, que cada vez que las personas están conmigo, mis discípulos están al lado mío, ¿sí? Esas personas se hacen más amigos de Dios, conocen más al Señor, desde que tienen una relación personal, ¿sí? En donde estamos compartiendo tiempo de oración, tiempo de charla, tiempo de llanto, ¿sí? Personalmente. No se puede consolidar una relación en 3 días. Ya en 3 días ya aprendimos. Listo, 3 días, se acabó el discipulado. No,
sino que es constante, se tiene su tiempo, ¿sí? Porque una persona en 2 días no te cuenta, no se abre tu corazón, sino que a través de la confianza. Cuando yo tengo confianza en alguien, yo lo sigo, si no, no lo sigo. Entonces el discipulador va a tener que ganarse esa confianza para que la persona pueda abrirse, ¿sí? Esta persona me inspira confianza. Yo con esta persona tengo ganas de preguntarle porque yo sé que a mí no me va a echar a patadas cuando le haga una pregunta, sino que me va a contestar, me va a tener paciencia, no se va a reír de lo que yo diga, sino que esa persona, ¿sí? Ese discipulador me va a tener paciencia para explicarme las cosas. Y si tengo que confesar algo, no me va a regañar y me va a decir, bueno, no vengas más a la iglesia, andate, vos no sos digno de mí. No, me va a tener paciencia, me va a entender, ¿sí? Porque el Señor no echó a ninguno de los 12. Le conocía las debilidades a sus 12 discípulos, sí, pero nunca los echó a los 12. Váyanse de acá, váyanse. No, él les enseñaba, le tenía paciencia, ¿sí? En un momento los confrontó y le dice, ¿qué ustedes se quieren ir? También váyanse, yo no los ato. Y entonces, no, sí, ¿cómo nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Sí? No, nos quedamos con vos, ¿sí? Había confianza. Valía la pena estar con Jesús, ¿sí? El discipulador tiene relación con los discípulos y despierta confianza. Y al que despierta confianza, y uno lo sigue, porque me da confianza, ¿sí? Pero esa confianza se produce con el tiempo de relación, de amistad, y no es semanal. Imagínense si solamente una vez por semana nada más, no. Por eso, muchas veces en los hogares se logran muchísimas más cosas, porque hay tan rápido frutos de discipulados adentro de los hogares. Porque en un hogar hay una persona que discipula y está discipulando un grupo, tiene mayor efectividad cuando el grupo es más chiquitito, o sea, cuando observa a los que están creciendo, entonces le hace el seguimiento y de pronto, decíamos la otra vez, cuando yo digo, este es mi discípulo de la canasta, no es que, esta persona ahora vende pan, yo no tengo que salir a la calle a ser vendedores de pan. La excusa es el pan. Salgo a la calle con a un jovencito a vender pan, ¿sí? Pero ese jovencito que sale a vender pan conmigo y me lo pusieron a cargo mío, ese jovencito me va a estar mirando a mí cuando no vendo pan, me va a mirar a mí qué hago cuando se presenta la tentación, me va a mirar a mí cuando tengo ganas de patear la canasta, pero en realidad agarro y oro, entonces me va a mirar y va a aprender. Me va a mirar a mí cuando salgo del hogar y antes de salir oro. Y todo el tiempo va a ser una mirada y una observación, y una amistad, porque hay que estar después durante varias horas junto con esa persona caminando y andando, ¿sí? El secreto no está en la venta de pan, el secreto está en el andar con la canasta. La otra persona aprende a ser cristiano y aprende yo quiero ser cristiano como tal, porque lo vi en la calle, yo lo observé, ¿sí? Cuando nos insultaron o nos mintieron por la ventana, ¿por qué no salen de acá? No queremos pan. Y nos insultaron. Esa persona, yo lo vi que no reaccionó mal. Miré sus reacciones, lo observé. En el día a día, uno va haciendo, dentro de lo que es el hogar, ¿sí? Discípulos nuevos. Cuando más están apegados. Dentro de lo que es el ámbito de iglesia, cuando yo le hago un seguimiento, hay discipuladores que no se están dando cuenta que todos los días a una persona le mandan mensajes. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Fuerza, hermanito, vamos, para. No podés venir, yo te voy a buscar. Entonces empieza a haber una relación de amistad. Esta persona, se preocupa por mí y me va a buscar y trata de que yo vaya. Entonces veo el amor de Dios a través de mi discipulador. Entonces, es muy importante el tiempo para consolidar, ¿sí?, la fe del otro. No es teoría, es también vida. Entonces yo
al que quiero discipular le digo, mirá, yo tengo que ir a evangelizar, vos te vas conmigo. ¿Qué? Yo no sé evangelizar, vení, vos vas conmigo. Mirá, me tengo que ir a visitar a un enfermo, vení conmigo, vamos a visitar a un enfermo. Entonces el otro, sí, es novato, no sabe mucho, pero él ya va con vos, y te va mirando cómo vos hablás con el enfermo, y te va mirando cómo vos le predicás a una persona, y mira cómo vos llevas una charla. Esa persona comienza a creer en el Señor por lo que ve, porque empieza a experimentar al lado tuyo. Son esas personas que le empiezan a fortalecer el compromiso porque se lo lleva. Vamos a trabajar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a invitar, vamos a visitar, ¿sí? Entonces, en esa transmisión de distintas actividades, esa persona comienza a amar al Señor. El Señor no se sentaba todos los días y le decía, discípulos queridos míos, yo les voy a enseñar que es importante orar por los enfermos. ¡No! Lo que hacía el Señor era, vamos a predicar. Y entonces iban a predicar. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a la casa de la suegra. Pedro, ¿qué? ¿Tenés tu suegra enferma? Vamos a la casa de la suegra de Pedro. Vamos a orar por aquel. Vamos a ir a lo de Lázaro. Vamos allá, vamos acá. Los llevaba por todos lados. El discípulo aprende cuando más rápido si te lo llevas arriba tuyo, ¿sí? Está mirando y aprende enseguida. Yo no sé si te ha pasado, pero una vez nosotros fuimos a subir en el tren acá en Monte Grande, subíamos 3 estaciones y capaz que el hermano de hogar vendiendo con la canasta le es fácil. Bueno, nosotros con la mujer, con los hermanos de la iglesia fuimos, subíamos y tuve que arrancar yo, empecé a hablar, ¿sí? Testimoniaba un vagón, testimoniaba segundo vagón, tercer vagón. A la vuelta le dije a la más madurita de las que venían, le dije, ahora te toca a vos. Yo lo hice, vos ya viste cómo hay que hacer. Entonces arrancó y empezaba a arrancar, ¿sí? Y después ya 3 estaciones, después la otra, después volvíamos, la otra, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque vieron, no les di una clase de cómo predicar en el tren, ¿sí? Fuimos al tren, nos animamos al tren. Entonces en ese momento les fue más fácil porque lo vieron, fueron testigos. El discípulo es testigo de la fe del discipulador, es testigo. Yo lo veo, él no me enseña, él me enseñó un versículo que dice que hay que ir a predicar a todos lados, pero yo lo veo como predica, yo me doy cuenta que no tiene vergüenza. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor habla de estar, ¿sí? De estar. El discipulador tiene que estar con el discípulo, ¿sí? Pasar tiempo productivo con ellos. No, nos vamos a mi casa a tomar mate y hablamos de, viste que se separó, viste que no, pavadas, no, es productivo mi tiempo, ¿sí? No hablo pavadas, sino que enseño. Mi discípulo dice pavadas y le digo, no, ¿sabés qué dice la Biblia? Que hay que hablar cosas que edifiquen, eso no ayuda, no hablé pavadas. Me cuenta una cosa, entonces le hablo con la palabra de Dios, pero eso es cuando más cosas comparten, más puedo ir enseñándole. Y enseñándole no formalmente, ¿sí? Digo, bueno, Jesús nos decía, bueno, clase número 2, hoy aprendemos a sanar enfermos. No, él iba caminando, venía un enfermo, tráiganmelo. Lo traían, oraban. Entonces, era en vivo y en directo, ¿sí? Y aprendían. Porque después les iba a tocar a ellos ir y hacer lo mismo que Jesús hacía, ¿sí? Por eso cuando Juan, Hechos 3, habla de que Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a orar, dice que había uno que le decía, por favor, una monedita, por favor. Entonces, ¿de quién se habrán acordado? De Jesús, que Jesús iba andando todos los días, pero oraba por los enfermos. Ellos se acordaron de lo que aprendieron con su discipulado, con Jesús. Entonces dice que pararon y dicen, no, la verdad que no tenemos plata ni oro,
pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, y esa persona empezó a glorificar a Dios. ¿De quién aprendieron eso? Aprendieron del Señor, lo vieron, ¿sí? Crecieron en su fe, eso lo experimentaron. Qué importante es fortalecer la fe, porque comparto testimonios personales, y aparte porque le enseño, porque me lo llevo, camino con él, no lo dejo encerrado en las 4 paredes de la iglesia, no me quedo con la clasecita de discipulado, que es bueno, una, pero todo teórico no sirve, sirve la práctica, ¿sí? Los discipulados tienen teórico, pero tienen la práctica, vamos a experimentar esto, ¿sí? Hay que amar al prójimo, bueno, ¿qué vamos a hacer por el prójimo? Vamos a experimentar. Vamos todos a ayudar a tal. Vamos a hacer esto. Vamos a caminar. Vení, acompañame vos. Llévame vos. Vamos a repartir ropa. Llevá 3 bolsas vos. Pum, pam. Buscar formas en donde ellos vean y experimenten el amor del Señor. Número 3. Quiero que todos me hagan así si van entendiendo bien. Así, Nunilda. Bien, perfecto. Bien. Vamos al punto 3. Punto 3. Este puede sacarlo más allá. 3. Obediencia. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sé dónde está, pero ahí abajo dice almas. ¿Sí? Para vuestras almas. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La obediencia. Dentro del proceso de discipulado es muy importante la obediencia. ¿Sí? ¿De quién? Sí, del discípulo hacia el discipulador. ¿Sí? Que vaya entendiendo que tiene que llevar adelante, ¿sí? Ir obedeciendo, obedeciendo. Hay una carga y obedecer tiene su carga, pero qué importante es llevar esa teoría a la práctica. ¿Y cómo en la práctica? Con la obediencia. Muchas veces nos pasa que nosotros a Jesús lo presentamos como Salvador y decimos: Jesús murió en la cruz, Él te ama, te acepta como sos, nada más, solamente tenés que aceptar a Cristo y ya está, nada más. Y ya sos salvo. Es verdad, con creer yo ya soy salvo, pero no les cuento que hay un camino que hay que seguir a Cristo y que hay que ser obediente. ¿Sí? Hablamos de salvación, pero no tenemos miedo de hablar del señorío de Cristo. ¿Sí? De que hay que aceptar a Cristo como Salvador y Señor de mi vida. Al principio yo no pretendo que entiendan eso. No pretendo que se entienda ese punto, ¿sí? Sino que ustedes puedan tener en cuenta, ¿sí? Que en la obediencia, ¿sí? Que hay cosas que Jesús nos va a pedir a nosotros, hay cosas que Jesús nos va a pedir a nosotros, ¿sí? Y tenemos que estar dispuestos. Entonces yo le tengo que decir: mira, aceptá a Cristo como Salvador, pero también entregale tu vida, deja que Él te guíe. Va a haber momentos en donde no te va a gustar lo que Dios te diga, pero vale la pena seguir a Jesús, que Él sea el dueño de tu vida. Aceptá a Cristo como Salvador y Señor, ¿sí? Como Salvador y Señor. Aceptarlo al Señor, ¿sí? Entonces, tenemos que hablar en el evangelismo de señorío. Y a un señor, ¿qué se le hace? Se le obedece. A un señor se le obedece. Amén. Entonces es importante. Vamos a buscar Hechos 11:26. Hechos 11:26. Amén, pastora. Por favor, si lo pueden leer, por favor. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Podés volver a leerlo, por favor? Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Se les llamaban cristianos. ¿Por qué les parece que se llamaban cristianos? ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque se parecían a Cristo, porque se parecían a Cristo, porque le seguían a Cristo, porque eran tan parecidos a Cristo. Entonces le empezaban a decir cristianos, ¿sí? Cristianos, que quiere decir Cristos chiquititos, Cristos chiquititos. Estos se reparecen a Cristo por su estilo de vida. O sea que demostraban que ellos, la teoría, ¿sí?, lo aplicaban en su vida, ¿sí? Había obediencia. No era solamente una filosofía, era una vida. Estaban dispuestos a seguirle al Señor con toda su vida. Y entonces ellos, una persona no le sigue a alguien que no confía. Ellos habían confiado en Jesús, por eso le obedecían. Habían confiado en el Señor, por eso lo seguían. Y uno de los puntos que el Señor dice es: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Llevar mi yugo quiere decir llevar mi carga. Llevar mi carga. ¿Qué? ¿Seguir a Cristo tiene carga? Sí. Tiene carga, ya lo hablamos la clase pasada. Tiene carga seguir a Cristo. No es sin sufrimiento. Pero antes uno sufría por pecar, ahora uno sufre por hacer bien las cosas, ¿sí? Y nos da de ejemplo, Jesús se pone de ejemplo a sí mismo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto les va a hacer les van a alcanzar descanso para vuestras almas. Si uno obedece, tiene descanso para el alma. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que hay que pagar el precio para ser discípulos, ¿sí? Y en ese precio hay obediencia, ¿sí? El que ama es obediente, el que ama va a obedecer al Señor. No se puede hacer nada con desobedientes. Si vos en este proceso de que vos le decís vamos a obedecer al Señor, el discípulo dice no, yo no quiero obedecer, ¿qué te parece? ¿Podemos continuar discipulando o tenemos que empezar otra vez de cero? Tenemos que empezar de cero porque no está entendiendo. ¿Cómo yo voy a avanzar con alguien que no quiere compromiso? Si yo tengo que avanzar hacia el compromiso, tiene que haber cada vez mayor compromiso. Mayor compromiso quiere decir mayor obediencia, mayor precio. Tengo que ir pagando mayor precio. Entonces, qué importante es saber que es importante la obediencia. Le hago una pregunta: ¿los 12 discípulos le hacían caso a Jesús, sí o no? ¿Le hacían caso? ¿Le hicieron caso? O en algún pasaje de la Biblia ve que algunos dicen, y le dijo a Jesús Pedro: no te quiero seguir más, me recansé de estar con vos, Jesús. No, vos sos re cualquiera, estoy re luchado, Jesús, a vos no te sigo más, estoy re luchado, hoy no te sigo. Y Pedro estuvo una semana apartado. No, usted ve que los 12, con sus debilidades, todo, tendrán sus preguntas, pero Jesús se las respondía. Ellos nunca fueron desobedientes, ¿sí? No fueron desobedientes, ellos obedecían, le decía a Jesús vayan para allá, iban, ¿sí? Es parte del proceso la obediencia. No puede haber un discípulo desobediente. Tenemos que ser obedientes, ¿sí? El que lleva el yugo sobre uno, ¿sí? Es parte del señorío de Cristo, porque soy obediente. Usted se va a dar cuenta que es discípulo porque obedece al Señor, ¿sí? Se da cuenta que conoce discípulos porque obedecen al Señor. Usted va a empezar a ver frutos de la persona que está obedeciendo y todas las enseñanzas que usted le va guiando y usted le va mostrando, y la otra persona aprendió 4 cosas y las 4 cosas la pone en práctica. Esa persona es súper obediente. Está
santo, está santo. ¿Por qué? Porque aprendió 4 cosas y lo pone, trata, se esfuerza. ¿Sí? Por ahí se equivoca, pero viene y pide perdón y dice, la verdad que me equivoqué, pero no, reconozco. Y en esa humildad de reconocerse pecador, cuenta como obediente, porque hay una humillación, hay una humildad en el corazón, no es rebelde en el sentido de, a mí me cuesta reconocer mis errores. No, se humilla, busca, ¿sí? Jesús siguió siempre con 12 que eran obedientes. El que ama, guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, es importante, me relaciono con mis discípulos, pero también le enseño a obedecer. Y si no quiere aprender a obedecer, si dice, no, yo no estoy dispuesto a obedecer, hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Cómo hago para cambiarte? No lo puedo cachetear, no le puedo obligar, le tengo que, o sea, no puedo avanzar al 4.º nivel, no puedo avanzar más porque estamos atascados acá, ¿sí? Voy a tener problemas. Esa persona no está dispuesto por el Señor, ¿sí? Entonces, acá es donde muchas veces, ¿se acuerda cuando hubo un joven rico que dijo, yo quiero ser discípulo, sí, entonces, ¿qué hubiera pasado si ese joven rico, que quería seguir a Jesús, le hubiera dicho, sí, voy a vender y vengo? Si hubiera ido, hubiera vuelto y hubiera sido un discípulo más, no de los 12, sino de los 70, porque a Jesús había otro grupo de personas que también lo seguían, ¿sí? El grupo cerrado, en donde vamos a hablar a puerta cerrada, metía a 12, pero después había otros discípulos con Jesús, ¿sí? ¿Usted se cree que María, la mamá, no era discípula de Jesús? ¿Usted se cree? La Biblia habla de mujeres que servían a Jesús. Había mujeres también ahí, en el entorno, rodeando a Jesús, aprendiendo de Jesús, ¿sí? Cuando Jesús manda 70 es porque había otros seguidores, fieles. Lo que pasa es que él necesitaba formar a 12, con 70 no podía estar personalmente, él necesitaba formar 12, necesitaba 12 que iban a tener la misma fuerza que él, la misma enseñanza, ¿sí? Esa charla de vestuario iba a ser con los 11, ¿sí? Con los 12, perdón, con los 12. Estaba pensando en el vestuario futbolístico. Con los 12. Ahí, la importancia de esa obediencia, ¿sí? En Lucas 16, vamos a buscar Lucas 16, por favor, alguien que me lo lea, Lucas 16, 13, y otro que busque amén. Lucas 14, 33. No sé quién dijo amén, que lo lea. Lucas 16, 13, y después otro Lucas 14, 33. Alguno de un hogar es, porque se le escucha a otro grupo. Amén, pastora. Sí. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, obediencia. Obedece ese punto. No se puede tener 2 dioses. Con Dios o nada. ¿Sí? Obedece. Lucas 14, 33. Precios, cálculos. Precios. Calcular el precio de la obediencia. Amén, pastora. Sí. 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, ahí está. 14:33, que la semana pasada también lo hablamos. El obediente está dispuesto. No quiere decir que hoy vayas corriendo y dejes a tu familia, dejes tu trabajo, pero si un día el Señor le pide algo, esa persona obedece, ¿sí? Se sujeta, tiene que ver con la sujeción. Y la demostración que el discípulo
tiene de que se sujeta a Dios es porque empieza a obedecer a su discipulador, aprende, escucha los consejos. Cuando una persona te diga, no, es como cuando, no sé si a usted le pasó, pero a mí me ha pasado. Bueno, soy mi mamá para decirme. Cuando una persona te dice así, yo te puedo asegurar que a la mamá no le obedece. ¿Usted piensa que es un re obediente con la mamá y a vos te va a tratar así? No, la persona que es obediente en un lugar es obediente en todos lados, ¿sí? Entonces, esa persona que quiere obedecer a Dios lo demuestra con su discipulador, porque escucha la palabra de Dios, no cualquier cosa que yo le diga me va a hacer caso, sino lo que esté basado en la palabra de Dios. Vamos a hacer este sacrificio para bendecir a los hermanos, vamos a hacer esto, vamos a esforzarnos en esto. Y esa persona entiende que es basado en la palabra de Dios, que quiere hacerle caso al Señor. Entonces, obedece al que ve, porque respeta al que no ve. Pero si no obedece al que ve, ¿cómo va a respetar a Dios que no lo ve? ¿Sí? Entonces, es importante esa obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento. Sin obediencia no hay crecimiento. Vamos al punto número 4. Punto número 4. Demostración. Juan 13:15. Demostración. Juan 13:15. Dice así. 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, el poder de Jesús estuvo, ¿saben en qué? En la demostración. Él demostró, Él no dijo, quiero que amen. Él amó. Él no dijo, vayan por todo el mundo. Él fue. Él no dijo, tengan misericordia. Él lo demostró. Todas las enseñanzas pasaron por una demostración. Y una cosa, Él no enseñaba primero y después demostraba. No, Él lo demostraba primero. Y esa demostración hacía que los demás dijeran, ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces esto? A ver si se acuerdan en qué cosa les cautivaba a los demás ver que Él hacía, que decían, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto, Jesús? A ver si se acuerdan. Cuando calmó el mar, cuando hizo callar la tempestad. No. Cuando secó la higuera para que no dé fruto. A ver, ¿qué cosa? Secó la higuera. Escuchen. No, tampoco la higuera, tampoco, me están diciendo acá la higuera. No, ¿qué cosa era? Él no lo decía, pero tuvo que dar una enseñanza porque lo demostraba tanto que yo decía, ¿cómo haces? Enséñanos a... Cuando la palabra del endemoniado. No. ¿Qué le pidieron los discípulos? ¿Lo ven? Sí, el enseñar a orar. Eso. Muy bien, exactamente, en el ejemplo de orar. Jesús no le dijo, muchachos, vengan que les voy a enseñar cómo se ora. No, oraba, que en un momento los discípulos, enséñanos a orar. Sí, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque él era una persona que oraba. Mateo 6:9, vamos a buscar Mateo 6:9 al 13. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Amén, pastora. Bueno, tiene amén, pastora. 6:9. ¿Bien? Deja ver. Ah, bueno, dale. Sí. Leo. Sí, por favor. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, seguí hasta el 13. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 Bueno, ese es de Mateo 6, 9 al 13. Ahora me gustaría que busquen todos Lucas 11, versículo 1, que es la misma, el mismo pasaje, pero vamos a la introducción. ¿Cómo era el tema de la demostración? Esto que les estoy diciendo. Vamos a buscar Lucas 11, 1. Por favor. Amén. Sí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien, ahí está. Esta es la primera parte del Padre Nuestro. O sea, la charla fue así. Jesús estaba orando, pero no oraba una sola hora, oraba siempre. Entonces, dice que se acercó uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, enséñanos. Estaban motivados por la buena demostración de Jesús, ¿sí? Ellos lo vieron, ellos eran testigos, ¿sí? Entonces querían lo mismo. Yo quiero lo mismo. Enséñame a orar, Señor, porque te veo orar. Entonces, el discipulador va a hacer cosas que van a motivar al otro a hacer. No porque le digan, vos, vamos a dar una clase de oración. Tenemos que aprender a orar. No, que te vean orar va a hacer que los demás también quieran orar. Y van a aprender a orar, porque te ven orar. Entonces, nosotros a veces queremos hacer al revés, enseñar y después ir a la práctica. El Señor Jesús primero lo demostraba y después lo enseñaba. Primero lo demostraba, ¿sí? Y esa actividad, esa acción de Jesús hacía que los demás también dijeran, nosotros queremos también, ¿por qué no nos enseñas a nosotros? ¿Sí? Pedían aprender de Jesús. Otra de las cosas que Jesús les enseñaba era el uso de la palabra de Dios. Juan 15, 17. Juan 15, 17. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda leer? Amén, pastora. Bien. Creo que es Daniel de Jaguar. Dale. Esto os mando, que améis unos a otros. Bueno, acá el Señor, en Juan 15, 17 leíste, ¿no? Juan 15, 17. ¿Sí? Acá el Señor constante de Juan 15, 17. Sí. No, pastora. Juan 15, 17. Juan 15, esperen que lo voy a buscar yo. Juan 15, 17. Juan 15, 17. Ah, sí, está bien. Bueno, acá el Señor constantemente, ustedes van, que Él decía algo, ¿sí? Y ellos lo llevaban a la práctica, ¿sí? Ellos lo llevaban a la práctica, ¿pero por qué? Porque Él primero lo demostró, Entonces después ellos, le era fácil hacerlo por la demostración. Esa es la palabra clave de un discipulador, la demostración. Jesús no enseñó nada si no era demostrado antes, ¿sí? Y el uso de la palabra de Dios en la vida diaria, hermanos, no en la iglesia, no soy discípula de tal porque me enseñó a orar, no, sino que la vi orando, entonces yo me di cuenta que, miren, a mí me venía en la mente cuando yo estaba viendo esta parte. Yo de chiquita iba a la iglesia, de muy pequeña fui a la iglesia. Y a mí en la iglesia me enseñaban que tenía que orar por las personas, orar con los ojos cerrados, orar por las necesidades. Bueno, y mi maestro, yo tenía un maestro jovencito, 17 años tenía, y él decía, siempre cuando uno se presenta ante Dios tiene que cerrar los ojos, nunca distraerse.
Eso lo decía en el grupo cerrado. Y decía, concéntrense en la oración, concéntrense. Entonces después cuando íbamos al templo, nos sentábamos, ya está, ya la enseñanza ya estaba. Entonces, cuando él estaba en los cultos, en distintos cultos, lo observaba de lejos y lo miraba. Yo tenía 8 años, supongamos, y él tenía 17, yo lo miraba de lejos. Y entonces miraba a ver qué hacía en la oración. Si él, lo que nos había enseñado que había que concentrarse, que había que cerrar los ojos, si lo hacía él, ¿sí? O era que oraba con los ojos cerrados en la clase, pero después durante el culto se olvidaba de Dios, como no era el maestro en un culto, sino que era uno más, un miembro más, dejaba los ojos abiertos, y para él no era tan importante la oración. Yo lo estaba observando, y cuando observaba que él estaba tan concentrado en la oración, yo al instante me ponía a cerrar los ojos, porque miraba que mi maestro, mi discipulador, ¿sí?, tenía los ojos cerrados en una situación natural, ¿sí? En una situación natural, él, en ese momento, él cerraba los ojos. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de Dios se lleva a la práctica, ¿sí? No solamente en la iglesia, no solamente cuando estoy enseñando, sino tiene que ser natural, tiene que ser natural. Si vos estás dando una enseñanza importante de seguir a Cristo, aunque duela, aunque estés enfermo, aunque esto y aunque aquello, y después te duele la uña y ya no vas, y te dice, ¿por qué no fuiste? Porque me dolió la uña. Entonces decís, che, ¿qué te pensás que va a creer la otra persona? Ah, no, cuando me duela la uña, yo no voy a ir. ¿Por qué? No voy a ir porque si mi discipulador me enseñó, eso es el dolor en la vida, ¿sí? Eso es lo máximo, eso me tiene que trabar, eso puede ser. ¿Entienden qué quiero decir? O sea, lo que mi vara va a ser la vara del otro también. Cuando más me esfuerce por el Señor, la otra persona también se va a esforzar. Me esfuerzo poco, ¿sí? Poco, el otro también se va a esforzar. Amo poco, el otro también va a amar poco. Entonces, qué importante es la demostración. En el uso de la palabra lo hizo Jesús, en orar lo demostró el Señor, ¿sí? Y le vuelvo a repetir, cuando el discípulo le pregunta a Jesús y le dice, ¿por qué no nos enseñas a orar? Enséñanos a orar. No fue en una reunión en la sinagoga, era caminando, era en la vida diaria, enséñanos a nosotros, porque se ve que es algo re importante, ¿sí? Jesús todo el tiempo estuvo demostrando algo, todo el tiempo se daba cuenta que había mucha gente que lo seguía, pero él se preocupaba por esos 12, que aprendan esos 12, ¿sí? Están esos 12 mirándome, esos 12 están mirándome, por eso yo curo enfermos, por eso voy por la calle, ¿sí? Porque pienso en ellos, me preocupa formarlos a ellos. Era una formación constante y continua, siempre estoy pensando en ellos. Cuando vos estés debilitado, pensá en tus discípulos, ¿sí? Pensá en tus discípulos. ¿Qué mal le hace si vos no te aferrás al Señor? Le demostrás que hay que aferrarse al Señor. Qué importante es seguir al Señor. Mire, cuando era pequeña siempre cuento que mi mamá es creyente de chica. Ella no es pastora, no fue líder, no fue cabeza de una iglesia, nada. Era una obrera. Siempre nos enseñó que la oración era importante. Pero ¿sabes dónde más me cautivaba mi mamá y me daba cuenta cuán era importante la oración? Porque a veces de madrugada me levantaba a tomar agua y la veía a mi mamá arrodillada. Y entonces en ese momento yo decía, mi mamá está arrodillada porque debe haber un problema grande y la única forma de esta situación de llevarla adelante es orando. Y está buscándolo a Dios en la madrugada. Todo eso me venía a la mente con solamente ver esa demostración de fe, porque lo buscaba Dios en la madrugada. Después al día siguiente la veía normalmente, pero a la noche, ¿sí? Me daba cuenta que ante una situación difícil lo buscaba al Señor de noche, clamaba al Señor. No estaba renegando a la iglesia, o llorando en la iglesia, o contando a todo el mundo sus problemas, sino que buscaba en Dios la salida, se arrodillaba y buscaba al Señor, ¿sí?
eso impactaba sobre mi vida. Entonces, ¿qué me venía a la mente? Se ve que hay que buscar a Dios. Cuando alguien está sufriendo, uno se tiene que arrodillar más a buscar al Señor. Más tengo que buscar al Señor. Ese era el mensaje que me daba ella. No porque me lo decía, porque yo lo veía. Y entendía que estaba basado en la palabra de Dios, de que había que buscar al Señor, ¿sí? De madrugada yo te buscaré, ¿sí? Y entonces relacionaba de chiquita versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque veía a una mujer orando, de madrugada, ¿sí? Entonces, qué importante es lo que los otros vean de tu fe, de tu compromiso. La demostración tiene poder. La demostración tiene poder. Vamos a ver que tiene que ver con más acciones y menos lecciones. Más acciones y menos lecciones. Su relación hizo que ellos estén siempre, ¿sí?, con ellos, que él siempre esté con ellos. Su relación hizo que ellos estén, que él esté siempre con ellos. Yo ahí escribí mal, hice un juego de palabras y me salió. La relación con el Señor hizo que siempre esté con ellos, ¿sí? Entonces miraban, aprendían porque miraban, eran testigos. Naturalmente les enseñaba, ¿sí? No estoy en contra de los discipulados de sentarse, pero si tu discipulado solamente es ir a sentarse una vez por semana, vas a tardar un montón en obtener cambios. El discipulado no son 3 días, el discipulado es vida, ¿sí? Y se da naturalmente, ¿sí? Jesús, vuelvo a repetir, no decía, hoy clase bíblica número 18. No. Iban caminando, enseñaban esto, enseñaban lo otro. Él lo enseñaba, él demostraba acciones en visitas, en evangelismo, todo lo aprendían de Jesús. Todo lo aprendían de Jesús. ¿Por qué? Porque había demostración de cómo actuar. Punto número 6. Vamos a... 6 dije. 5, perdón. Punto número 5, delegación. Mateo 4:19. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, hay en una parte en donde hay que separar a los discípulos del discipulador, ¿sí? En una parte Jesús les dijo, vamos a separarnos. Hoy, un día, el Señor, ¿sí?, le empieza a dar una tarea, ¿sí? Y era importante que ellos comenzaran a experimentar ser pescadores de hombres, esto de predicar por ustedes solos, ¿sí? Esto de ir ellos tenían que ir. Y van a ir y Jesús no iba a estar con ellos, así que ustedes ya vieron cómo se predica, ya vieron, yo me voy a quedar a tomar matecito aquí sentado. No, Jesús no se iba a quedar tomando matecito, pero los iba a dejar, les iba a delegar, ¿sí? Les iba a dar la oportunidad, dejarlos a ellos, ¿sí? Vamos a ver el próximo power, dejarlos a ellos, los va a empezar a desafiar, les va a dar la tarea, Jesús les asigna a cada uno experimentar que ellos empiezan a practicar. Anda vos, yo te espero, te toca hacerlo a vos, estoy acá, pero anda vos, ahora te toca, vos ya sabes cómo visitar, vos me acompañaste, vos fuiste a visitar conmigo a gente, ahora te toca a vos, vos fuiste a visitar enfermos, te toca a vos, anda a visitar enfermos vos, vos ya viste cómo se predica, ahora te toca a vos, ¿sí? El Señor comenzó a darles enseñanza no, sino oportunidad de poner en práctica lo enseñado, ¿sí? Él no estaba para decir, no, ustedes nunca van a poder, ¿sí? Muchas veces nosotros no queremos largarlo porque decimos, no puede. Es importante que vos le tengas, aprendes a soltar también, a soltar sin dejarlos solos, pero soltarlos porque Jesús no dijo, bueno, ahora les toca predicar, váyanse solos. No. Y yo no les estoy diciendo antes de que Él se vaya, sino que Él les hizo hacer la práctica.
Vamos a hacer el desafío. Los desafió. En Lucas 10:1, vamos a ver, Lucas 10:1, menos Daniel de Jahuel, está todo bien como Daniel, pero así le damos oportunidad a otro. Lucas 10:1, vamos a leer. Ricky, pastora. ¿Eh? Bueno, Ricky, bueno, gracias Daniel, Ricky entonces. Ricky de Jahuel. ¿10 cuánto era? 10:1, Lucas 10:1. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, siéntate. 70. 70. Dale. Está todo bien, dale. Hermano, me pongo nervioso. Hermano. ¿A quiénes? Leo, pastora, porque se traba. Bueno. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad, al lugar donde él había de ir. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás. Dice que designó también a otros 70, ¿sí? 70, misión de los 70, y los envió de 2 en 2, no los mandó solos, pero él no fue, ¿sí? Eligió 70, ¿sí? Eligió a 70, yo no sé por qué me salió ahí a 72, pero es a 70, eligió a 70 y los envió de 2 en 2 para que vayan a distintos lugares, ¿sí? Los envió, ellos tienen que salir, ellos tienen que practicar, la práctica es importante. Cuando uno quiere ser médico está la residencia, cuando uno quiere ser maestro está la residencia, muchas profesiones está la práctica. Bueno, hasta para ser peluquero te hacen hacer una práctica. Hermanos, para ser discípulos hay que dejarlos a ellos, desafiarlos. Ahora te toca a vos, vas a ir vos. Y hay que tenerle fe. Y hay que hablarles también de que se van a presentar trabas, ¿sí? Que se van a presentar dificultades, que se van a presentar situaciones medias complicadas. Mire, en Lucas 10:3, miren lo que dice Lucas 10:3. Dice así: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí? Le está diciendo van a presentarse problemas. En cualquier casa donde dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. O sea, no se distraigan, no van a ir a ser sociales. Vayan a cumplir su misión. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y entonces les está hablando el Señor y les da recomendaciones. Le dice, van a ir, se van a presentar inconvenientes para que te digan, ¿sí? Van a ir como corderos en medio de lobos. Es que era bastante jorobado, pero no los mezquinó el Señor, ¿sí? No tuvo miedo. A veces nosotros no queremos darle oportunidad a otro, porque decimos, no, porque es débil. No, porque es débil. Hay que decirlo y alentarle, porque es la única forma que van a crecer. Tienen que crecer porque van a enfrentar. Hay que dejarlos, que aprendan, que se hagan discípulos ahí en la cancha. Y que aprendan, porque nosotros también aprendimos porque alguien nos dio la oportunidad. Alguien nos dejó a nosotros empezar a crecer, ¿sí? Empezar a dar pasos de crecimiento. No estamos de un día para otro, en mi caso, un día para otro fui pastora, ¿sí? Y el día que fui pastora nada que ver como pastora, o sea, me faltaba mucho todavía, ¿sí? Todavía me falta, imagínense, pero voy a esto, de que uno en el transcurso va aprendiendo, uno va aprendiendo en el transcurso. Y acá el Señor no los dejó solos, sino que le mandó a buscar, vayan a buscar almas, ¿sí? Vayan a buscar ustedes.
¿Cuál era la delegación? La misión era ir a predicar. No le dijo, vayan a limpiar el templo. A los discípulos se los manda a predicar. Se los manda a salvar almas. ¿Sí? Esa es la misión. A los discípulos no se manda a estudiar música, a decirle, no, tenés que ir a hacer alabanza. No. Se los manda a buscar almas. La misión más importante, no menosprecio que un discípulo barra y limpie, pero lo más importante que un discípulo tiene que hacer es predicar de Cristo. No perdamos la meta, no perdamos el objetivo. La iglesia sirve para que otros se salven, ¿sí? Y que conozcan a Cristo. Está todo bien que vendan empanadas, está todo bien, lo digo yo empanadas porque nosotros tenemos empanadas, está todo bien vender pancito, pero hermano, el objetivo de un discípulo es que salve vidas, o sea, que salga a la calle a predicar de Cristo y extienda el reino de los cielos. Esa es la misión. Jesús nos mandó de 2 en 2 para predicar, ¿sí? Para predicar de Cristo. Hay que ganar, es importante ese trabajo porque lo que Jesús quiso hacer y es demostrar es que cuando uno gana este grupo pequeño de discípulos, ¿sí? Uno mirarlo desde el punto de vista de entrenadores. Dice que había un hombre que decía lo siguiente, yo tengo estas personas, pero yo no pienso que son jugadores, yo los estoy formando como si fueran entrenadores, les estoy enseñando todo porque ellos van a entrenar a otros, ellos van a entrenar, ¿sí? Entonces, la entrega, ¿sí? Y la delegación era, ahora andá, porque yo ya te preparé, ¿sí? Entonces vos estás preparado para atender a otra gente, los formó, ¿sí? Como discipuladores. Y también Jesús da autoridad cuando los manda. Les da autoridad. En Mateo 10:16, Mateo 10:16. Amén, pastora. ¿Quién es? Ah, Jonathan. ¿Sí? Leo. Por favor, Jonathan de Rosario. He aquí, yo envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien. En medio sean prudentes como serpientes y sencillos, sí, como palomas. Muy bien. Es otra de las cosas que se iban a presentar dentro de ese camino. Y Él los mandaba, el Señor mismo los mandaba. Él da autoridad. Mire, en Mateo 10:1, ¿sí? 10:1, observe lo que dice. Jonathan, si podés leerlo, 10:1. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gracias, Jonathan. Hermanos, nosotros no tenemos poder. ¿Cómo puede ser que los demonios a nosotros nos hagan caso? ¿Cómo puede ser que los demonios se sujeten a nosotros? Los demonios son espíritus inmundos. ¿Cómo podemos tener? Nosotros no tenemos poder por sí mismos. Es porque el Señor nos da autoridad a los que son discípulos, repito, a cualquiera no, a los que son discípulos de Jesús. ¿Sí? No dice a los pastores, le da a los discípulos, a los que le siguen a Cristo, les dio autoridad para echar a los espíritus inmundos, ¿sí? Para sanar toda enfermedad, para sacar toda dolencia. Mire todos los poderes espirituales que el Señor nos da, simplemente, sencillamente porque somos seguidores de Cristo. ¿Usted es un seguidor de Cristo? Usted puede orar por enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está aferrado al Señor, usted le cree al Señor y usted sabe que el Señor le dio autoridad. Antes ellos decían, Jesús, Jesús, vení, este está enfermo. Jesús, Jesús, este está gritando auxilio. Jesús, Jesús. Los discípulos le traían los enfermos a Jesús. Y en un momento Jesús le dijo, no, ahora vayan ustedes. Yo ya les enseñé. Nosotros tenemos que decir, sí, vayan y oren ustedes por los enfermos. Yo les doy autoridad. Y hermanos, nosotros somos discípulos de Jesús. Y el Señor nos da autoridad. ¿Sí? Autoridad. ¿Para qué?
para orar por los enfermos, para orar por las dolencias, ¿sí? Nos da un poder que no es propio, no es personal, no es mío, no es mío, no es mío. Me prestó, ¿sí? Imagínense un soldado, solito, sin nada, a una guerra, así, el enemigo le puede hacer bolsa. Pero es como que alguien agarra y te dice, no, yo te voy a prestar el tanque de guerra. Sí, con ese tanque de guerra, avanza, avanza. Solito vos no servís para nada, pero adentro de ese tanque de guerra, vos vas re bien a la guerra. ¿Sí? El Señor nos da autoridad, hermanos. Autoridad. Es lo que nos dio el Señor lo que nos da autoridad. ¿Sí? Dentro, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros solo no servimos para nada. No tenemos poder por sí mismos, pero el Señor nos da autoridad para ir, ¿sí? Y para atacar y sacar espíritus inmundos, se van a sujetar, ¿sí? Podemos orar, y el Señor lo hizo así con estos 12 no, en este caso que yo lo leí, eran los 70, ¿sí? Otros discípulos que Jesús tenía alrededor y que lo seguían. Pero él estaba dispuesto a formar esos 12. Se quedaba con esos 12, atendía más minuciosamente a esos 12. No fue en vano, sabía el nombre y apellido. No sé si de los 70 sabías los nombres, ¿sí? En la Biblia no aparecen los nombres de los 70, pero estaban bien identificados estos 12 discípulos. Vamos a seguir. Punto número 6. La supervisión. Dígame, hágame así, por favor, si está entendiendo todo hasta ahora, por favor. ¿Sí? Bien. La fe activa, ¿sí? Vamos a hablar de esa supervisión. Mire, hermanos, uno los delega, ¿sí? A los discípulos le da la oportunidad, pero no los deja solos, no los deja solos, ¿sí? Sino que ellos van a volver y te van a contar y te van a decir, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello. A Jesús vinieron los discípulos y le dijeron, no sabes lo que pasó, Jesús, orábamos por los enfermos se curaban, lo mismo que vos hiciste, lo vivimos nosotros, venían recontentos. Y él decía, sí, y yo los estaba guardando porque veía cómo Satanás estaba cayendo, ¿sí? Ustedes tuvieron una guerra espiritual, les hablaba el Señor Jesús, y les enseñaba. Pero en Marcos 8:17, Marcos 8:17, vamos a ver, Marcos 8:17. ¿Alguien, si lo puede leer? Que no haya leído hasta ahora, por favor. Amén. Lo tengo. Sí. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis, ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Muy bien. Ellos estaban discutiendo por cosas, ¿sí? Y Jesús habla y se da cuenta y dice, ustedes no entienden. Por eso es importante la supervisión, porque hay cosas que todavía, más allá de que, vamos a suponer, hoy salen los hermanos que estoy discipulando, salen mañana a orar por los enfermos, no quiere decir que ya están formados totalmente, no, hay que corregir, hay cosas que no van a entender, ¿sí? Hay algunos que se van a reagrandar y va a decir, porque yo oré y yo tengo poder, ¿sí? Y entonces uno le tiene que decir, pará, vos no entendés, ¿sí? Vos no entendés, hay cosas que todavía hay personas que no van a entender, ¿sí? O personas que en medio de la salida van a ser tentados y van a decir, no pasó nada, nadie se convirtió, yo quiero dejar todo. Entonces uno le va a decir, pará, vos no entendés, a vos no te dijeron que no. No es a vos el que la gente te dijo que no, es al Señor, ¿sí? Entonces uno tiene que saber que hay cosas que va a tener que repasar y recordar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque hay algunos que no van a entender. Entonces uno tiene que supervisar. Los dejo, pero no los dejo solo, bueno, hasta que aprendas. No. Va a haber un ida y vuelta, va a volver y cuando vuelva hay cosas que hay que hablar.
van a ser esas charlas en donde vamos a escuchar y vamos a escuchar las alegrías, pero vamos a escuchar las dudas. Porque cuando se enfrentan situaciones, va a haber situaciones. Miren, a Jesús le dijeron los discípulos, Jesús, ¿por qué a nosotros no se sujetaron esos demonios? ¿Por qué no se sujetaron? Y Jesús le dijo, no se sujetaron a ustedes porque ese tipo de demonios, ese género de demonios sale con oración y con ayuno. No es solamente ir y reprender. No, estos son fuertes. Entonces, hay un repaso, hay un recordar las enseñanzas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la supervisión. No lo dejo solo, se van, pero cuando vuelven, ¿sí? Hay una explicación. Le empiezo a mostrar que hay obstáculos, ¿sí? Hay 3 tipos de cosas que se le presentan. Uno es que si no hay entendimiento, no hay buena práctica, ¿sí? Entonces yo tengo que saber, ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste de esto que fuiste a hacer? ¿Sí? Quiero saber, ¿qué entendiste? Entonces yo tengo que escucharlo, darme cuenta si entendió bien cuál es la misión, cuál era el objetivo. Porque si hay gente que va de misión a evangelizar, pero después viene y hablando de sí mismo, de su poder, de sus capacidades, ¿sí? Entonces la próxima ya no va a haber buena práctica. Entonces tengo que verificar, ¿entendió bien? Lo tengo que escuchar, ¿sí? Si se soberbeció, si mantiene humildad, ¿sí? Tengo que ver qué aprendió de la experiencia que tuvo. Es importante saber si entendió, porque si no entendió, no hay buena práctica. Si fue a hablar de Dios o fue a hablar de Él. Si fue a contarle los problemas a la gente o fue a predicar de Cristo. Si fue a contar sus logros o fue a exaltar al Señor. ¿Qué fue a hacer? Entonces, si no hubo entendimiento, no va a haber buena práctica. ¿Eso dónde lo vemos? En la charla. O charlamos y escuchamos y vemos qué aprendieron. B. ¿Entendí? Después hay otro obstáculo. Hay gente que dice, yo entendí, pero no quiero aflojar, ¿sí? O sea, yo entendí que tengo que ir a evangelizar, pero la verdad que no quiero ir. No siento de ir. Hay gente que dice, yo lo entendí, yo sé que Dios quiere cosas de mí, pero no siento de ir. Y no tiene voluntad. Y si no tiene voluntad, entonces me parece que vamos al punto otra vez, a la obediencia, ¿sí? Otra vez tenemos que empezar a trabajar el tema de la obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una traba ahí. Si no hay buena voluntad, no hay disposición y esa persona no va a crecer, ¿sí? Uno le dice, dale, tenés que ir a hacer. No, pero no me animo. Entonces, hay desobediencia y si hay desobediencia, tengo que volver como esos jueguitos, vio que hay 3 casilleros para atrás. Este no entendió. Vamos para atrás. No hay voluntad. No quiere aflojar, ¿sí? No quiere aflojar. Ahí ya puse. De punto C. Se olvidan de lo que Jesús hizo y puede hacer. Hay personas que se olvidan de lo que Jesús hizo. Salen a la calle y dicen, ¿qué era lo que hizo Jesús? ¿Cómo era el tema? Entonces se olvidan y no saben que Dios puede hacerlo, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Recordarles, ¿sí? Porque si uno no recuerda lo enseñado, no va a poder ir a la práctica. Entonces son obstáculos que se pueden presentar y es importante por eso la práctica, ¿sí? Por eso es importante, porque en la práctica vamos a conocer si hubo sujeción, si hubo una buena acción, si hubo una buena reacción, ¿sí? ¿Qué empieza a haber? Nos juntamos todos y contamos las experiencias, y ahí Jesús, cuando hubo mala práctica, le llamó la atención, ¿sí? Son esas llamadas de atención, ¿sí? Hermano, estamos mal en esto, tenemos que cambiar, ¿sí? Jesús supervisaba el trabajo de los discípulos, ¿sí? Hermanos, ¿por qué se están peleando ahí? ¿Por qué se están peleando ahí? Entonces Jesús, ¿qué le decía? Ustedes están peleando por la posición. Acá el mayor es el menor,
el que sirve es el menor. No busquen quién va a ser el próximo líder, quién es el que está después que yo, ¿sí? Entonces son esas charlas en donde el Señor va a tener que llamar la atención, ¿sí? Él estaba para hablarles, para enseñarles, para sacar lo mejor de ellos. Una supervisión no es para matar, decir, la verdad que vos no servís de discípulo, sos un desastre, no servís. No, es para ayudarlo a sacar lo mejor de él, no lo peor, sino lo mejor de él. Supervisar es un trabajo, ¿sí? Supervisar es asegurarme que entienden la tarea que ellos tienen que hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante la supervisión. Tengo que supervisarlos. Los dejo, pero los cuido. Y una de las cosas que hizo Jesús mientras que supervisaba era seguía predicando. Él seguía predicando. Él no los dejaba solos, sino que él tenía ese punto de seguir evangelizando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el ejemplo que me da Jesús? Es que mis discípulos, aunque estén haciendo las cosas bien y vayan siendo solitos, yo no tengo que decir, bueno, por fin ya me tomo vacaciones, ahora sí que tomo siestas, aprovecho para no hacer nada. No. Sigo plantando la semilla de la fe, sigo predicando. Ya capaz que no llego a ninguno, porque yo ya los mandé a evangelizar por su lado, yo evangelizo por otro lado, ¿sí? Entonces, ellos están aprendiendo que el día que ellos hagan discípulos, no se pongan a tocar la guitarra, sino que sigan el ritmo de hacer otros discípulos. ¿Amén? Vamos al punto último, 7, reproducción. Reproducción de un discípulo. Cuando un discípulo se reproduzca a otro, ¿sí? De un discípulo se reproduzca otro. Esa va a ser la reproducción. Juan 15, 16 dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas, que siempre dan muchos frutos. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. ¿Sí? La reproducción es el paso, ¿sí? Es el último paso que nosotros tenemos dentro de este proceso de hacer discípulos. Cuando un discípulo logra tener un discípulo, ¿sí? Ya está, hermanos, hemos hecho nuestro trabajo, porque ahora él va a tener que discipular. Él va a tener que discipular, él va a tener que tener paciencia con otro, él va a tener, ¿sí?, que prestar atención. Él va a tener que permanecer, y a su vez que permanece empieza a tener discípulos. Juancito discipuló, lo formó a Pedrito. Pedrito empezó a discipular a Marianito. Hermanos, cuando Pedrito comienza a discipular a Marianito, ya estamos en la última etapa, en donde un discípulo ya entendió el proceso, ¿sí? Ahí recién termina el discipulado, en la reproducción yo entiende que tengo que ir a ser otras personas cristianas, tengo que compartir de Cristo, tengo que ir a dar frutos de esta enseñanza, no me estanco, no crezco yo, sino que empiezo a formar a otros en el camino del Señor. Ahí, ese es la última parte del proceso, ¿sí? El proceso del discipulado. Cuando permanecemos en Cristo, ¿sí? Cuando permanecemos en Cristo. Empezó la vida de los discípulos, ¿sí? Cuando Jesús se fue, ¿sí? Y le dijo, vayan ustedes y hagan discípulos. En otra frase te puedo decir es, vayan ustedes y sean discipuladores, ¿sí? Vayan ustedes y sean discipuladores, les toca a ustedes, todo lo que vieron de mí, háganlo, ¿sí? Háganlo ustedes, a ustedes les toca. El proceso final del discipulado es cuando un discípulo se reproduce en otro, se transmite todo lo que somos, yo le transmito al otro, ¿sí?
En Mateo 28, 20, este versículo que yo recién estaba diciendo, dice, por tanto, id y haced discípulos, vayan ustedes, ¿sí? No los esperen sentados, vayan y hagan ustedes discípulos, y bautícenlos, enséñenles la palabra de Dios, y quédense enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el versículo 20. Las cosas que os he mandado. A veces hacemos hincapié, hermano, tenés que usar corbata, ¿eh? Y porque usa corbata, ¡ay, qué buen discípulo que me salió! ¡Qué buen discípulo! Porque le dije que se corte el pelo, porque así no puede ser. Y ahora se cortó el pelo, ¡qué buen discípulo! Y al final quedo en cosas externas, y porque veo que hace cosas externas, ya digo, es un discípulo del Señor. Hermanos, el discípulo va por dentro, el discipulado va por dentro. Y tiene que ver con la palabra de Dios. Y no porque se sepa versículos bíblicos, sino por la aplicación de la palabra de Dios en su vida. ¿Sí? No nos tenemos que quedar con lo externo. A veces nos quedamos con cosas humanas, prácticas humanas, porque usa pollera, porque veo que ahora canta más fuerte, porque le dije que diga aleluya cuando diga gloria a Dios. Ah, ese es un discípulo. No, eso son prácticas humanas. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Cuando empieza a aplicar la palabra de Dios, esa persona comienza a crecer. Nosotros tenemos que saber que en esto del discipulado, ¿sí? El Señor pidió a los discípulos, le dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. Mateo 9, 37 y 38. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos, ¿sí? Más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente, ¿sí? Miren lo que el Señor está hablando. Le decía, son muchos los que necesitan. Así que si son muchos, necesitamos muchos discípulos, pero la realidad es que son muy pocos los discípulos, ¿sí? Entonces pídale a Dios que envíe más discípulos. Hay que pedirle al Señor que envíe más discípulos. ¿Para qué? Para que sea más pronta la extensión del reino de Dios, ¿sí? El Señor, Él se trata, dice la palabra de Dios, por amor a que otros se puedan salvar. Gracias a que el Señor no vino hace 100 años atrás, nosotros estamos salvos, ¿sí? Si no, no hubiéramos sido parte de la historia. Gracias a que no vino hace un año, hay muchos de los que están acá que son salvos y están siguiendo a Cristo. El Señor está dando oportunidad, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que haya más discípulos. Yo creo que estos 12 discípulos fueron obedientes y saquemos a Judas, que él tuvo otro destino porque tuvo otra decisión. Y creo particularmente que el apóstol Pablo fue como ese 12, el discípulo 12, ¿sí? Fue ese, el discípulo 12, como que él fue el que complementó esa fuerza y sin haber estado y experimentado a Jesús, él logró entender el amor hacia Jesús y ser cristiano porque tenía buenos discipuladores, miraba a los discípulos de Jesús, aprendió de ellos. Y como aprendió de ellos, tenía buena enseñanza. Fueron personas que les demostraron muy bien lo que era seguir a Cristo. Les demostraron muy bien, porque se aguantaron la persecución, porque se aguantaron los golpes, se aguantaron el maltrato, se aguantaron cosas feas por Jesús, ¿sí? La crítica, las habladurías, que la gente se levante, que te critique, que te diga, pero ¿qué? ¿A vos te pagan por hacer esto? ¿A vos te pagan por hacer aquello? Tanto tenés que estar en la iglesia, tanto tenés que estar. Entonces hay una crítica constante hacia los que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero el discípulo toma su cruz de no contestar mal a esas personas, de no maltratar y pagar con la misma moneda, callarse, aguantarse los malos pensamientos, el enojo, las habladurías, y sigue por amor al Señor. Hermanos, qué
bueno es saber que si la vida de Jesús alcanzó a estos discípulos y hoy nosotros estamos acá, qué importante que nosotros también podamos hacer lo mismo, ¿no? Poder impactar en otros, a otras personas, amén, en otras personas, que también puedan ser impactadas porque le enseñamos sobre la obediencia, porque le demostramos, porque lo supervisamos, porque tuvimos una relación de amor y de compromiso con esa persona, y un día comienza a tener su propio discípulo y ahí lo soltamos. Ahí sí ya decimos, gracias Señor, este va solo. Ya aprendió, ya es responsable, ya es papá, ¿sí? El abuelo, cuando su hijo, un papá, cuando su hijo ya tiene hijos, ya lo suelta, ¿no? Dice, déjame que yo ahora voy a criar. No, nosotros no tenemos que ser abuelos de discípulos, tenemos que seguir discipulando, ¿sí? Aprovechando en los tiempos, ¿sí? Aprovechando bien los tiempos, redimiendo bien los tiempos, dice la palabra de Dios, de predicar la palabra del Señor. Amén. Quiero dejarles como desafío, no sé cómo estoy con la hora. 47. Bien, voy a dejar el desafío, hermanos, pero también me voy a tomar un tiempito para testimonio. Desafío semanal. Quiero que lo anoten. Y tiene que ver con preguntas personales, hermanos. Esto usted lo puede contar por audio o lo puede escribir. A veces cuando uno lo escribe es como que se toma más el tiempo, si no empieza a delirar en el audio. ¿Quién fue tu discipulador? ¿Quién tuvo esa relación de amor y compromiso de saber y decirte seguí a Cristo? O capaz que vas a decirme, no, la verdad que nadie me discipuló. Me falta un discipulador, necesito que me guíen, ¿sí? En las cosas de Dios. Yo creo que hay personas en la iglesia que no crecen porque nunca nadie los discipuló. Pueden tener 20 años de creyentes, de estar ahí sentados y no avanzan porque nadie los miró con fe y les dijo, vení, yo me voy a dedicar a vos. Me voy a dedicar a vos para que salga algo bueno de vos. Pues hay personas que cuando le haces un seguimiento comienza a caminar, ¿sí? Con más firmeza y empezar a dar frutos, ¿sí? Porque alguien le dedicó tiempo. Ahora te pregunto a vos, ¿quién fue tu discipulador? ¿Qué características recordé de Cristo en mi discipulador? O sea, vos te pones a pensar y decís, la verdad que de Cristo en mi discipulador vi esto, vi esta característica. Siguiente pregunta, ¿soy discipulador? Le vuelvo a repetir, no es, sí, yo discipulo por todos lados, tengo un montón de discípulos. No. Decime a quién estás discipulando ahora, a quién lo tenés al lado, a quién lo estás formando con conciencia y con sabiduría, porque sabés que está ahí al lado, te está mirando y te pregunta y vos tenés una relación de discipulador con discípulo. ¿A quién estás discipulando? ¿De quién sos discipulado? ¿Y en qué parte del proceso que acabamos de ver te sentís que estás? Hay personas que digan, la verdad que no discipulo a nadie todavía. Yo ya sé que hay personas que me lo van a decir, yo no discipulo a nadie. Bueno, es tiempo de empezar a elegir a quién va, con nombre y apellido, decir, me voy a proponer, ¿sí? Voy a hablar con tal persona, quiero decirle, yo te quiero ayudar a conocer a Cristo, quiero apegarme a vos, quiero que estemos juntas, te quiero ayudar, quiero que me acompañe cuando a invitar gente, a visitar gente, vamos a caminar juntos, vamos a aprender, vamos, al lado mío, ¿sí? Yo quiero al lado tuyo transmitirte de Jesús, demostrarte de Jesús, ¿sí? Sería muy bueno y muy importante, amén, que todo eso lo podamos hacer, amén. Vamos a darle gracias a Dios por cada uno de los que están ahí. ¿Cuántas personas hay en 33 más grupos que hay en grupo grande? Me gustaría compartir en este momento, ¿sí? Alguno que pueda decir, yo en la clase de hoy me acordé tal situación, en la clase de hoy
me doy cuenta que nosotros estamos en obediencia, estamos enseñando la obediencia, estamos hablando de la obediencia, del costo. Otro puede decirme, no, nosotros estamos empezando a delegar, yo estoy empezando a delegar, estoy llevándomelos al lado, en este tiempo, esto estoy viviendo como discipulador, como discípulo. Quiero que alguien me hable y pueda hacer de testimonio. Miren, el testimonio de Gabriel del día lunes se extendió por todos lados, ¿sí? Quiero que acá Ricardo quiere contar algo. Bien, pastora. Lo que estoy pasando en este momento que Ricardo, discúlpame, Ricardo es un colaborador de Jahuel, del hogar de Jahuel, están en el hogar de Jahuel. Ya, ahora sí. Bien, pastora. Dios le bendiga a todos, hermanos. Lo que estoy experimentando ahora es, ministrar a los hermanos, ¿no? Hoy en día yo lo mandaba, venían los hermanos y se me acercaban para hablar conmigo, para que yo le comparte y le hable de parte de Dios. Realmente tenía palabra de Dios en mi corazón, ¿no? Pero realmente creía yo que era el espacio del líder ese propósito, ¿no? Entonces le comento al líder y el líder me dice, bueno, ¿tenés palabra de Dios en tu corazón? Me dice, sí, dice, bueno, ministrarlo de parte de Dios, me dijo. Y bueno, y hoy de a poco trato de lo que aprendí de mi líder, poder volcárselo a los hermanos, ¿no? Y también de la experiencia de lo que vivo en el hogar, ¿no? De eso es lo que hoy en día estoy experimentando, ¿no? Y lo que aprendí, poder enseñar también. Así también yo también. Muy amable, Ricardo, por tu testimonio. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir cómo está experimentando esto del discipulado? Yo, pastora. Sí, hermano Daniel. Buenas noches, hermanos. Después Pablo, sí. Bueno, lo que igual tenemos que orar. Lo que yo le quería comentar también, que en este tiempo el Señor me está dando la oportunidad de colaborar acá en el hogar de Jahuel y estoy discipulando a muchos hermanos que a veces como que se quieren levantar en contra mío y en ese momento como que Dios me da palabra para poder hablarle a ellos también, ¿no? Como decía Ricardo, que es Dios el que nos pone la palabra justa, la palabra esencial para los hermanos que muchas veces se quieren ir del hogar y tratamos de contenerlo. Nosotros hoy en día que somos los dos que estamos hoy acá, ayudándolo, así también como a mí me ayudaron también los líderes, el pastor, muchos colaboradores que tuvieron acá también en tiempo cuando yo entré al hogar. Ellos me aconsejaron para bien y por eso pude aprender todas esas cosas y aconsejarle también a los hermanos. Porque reconocemos que sin Dios no somos nada. ¿Qué vamos a hacer fuera de este mundo? Fuera de las cosas de Dios. Lo que yo le digo siempre a los hermanos. Y yo siempre agradecido a Dios por la vida de Saúl, de Diego, del pastor Rubén, de lo que me enseñaron, ¿no? De las cosas que me enseñaron en este lugar. Y yo poder enseñarle a los chicos nuevos que van llegando en este lugar. Esto era lo que yo quería compartirle hoy. Amén. La oportunidad que Dios me da, ¿no, pastora? De poder discipular a un hermano, salir a trabajar con un hermano y tratar de llevarlo por la senda, como me enseñaron a mí. Gracias, Daniel, por tu testimonio de contención a los que se quieren ir, bajar los brazos, y eso es muy importante. Pablo Almaraz. Sí. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Lo que me llegaba de esta clase, ¿no es cierto?, es de lo que hablaba usted, de desligar, ¿no es cierto?, de darle la oportunidad para que los que tienen en su corazón servir a Dios también se metan, se empapen de lleno en el servicio, ¿no es cierto?, darle la oportunidad que ellos aprendan a orar, que oren por su cuenta, que puedan
ministrar a los hermanos, que puedan predicar, dar una palabra, dejarlo que ellos se desarrollen, pero también con la supervisión, controlarlo, de qué forma se expresan, cómo manejan las situaciones, y ir corrigiéndolo a medida que ellos van desarrollando, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos experimentando acá, ¿no es cierto? Dándole lugar a que los que están cobrando empiecen a dar sus devocionales, levantar oraciones, el trabajo en las calles, salir a ganar almas, escucharlos, como ellos hablan, como ellos predican, y ahí ellos van viendo lo que es verdaderamente Dios en sus vidas, de qué se trata el servicio, y van entrando, y eso me llegó también de desligar, ¿no es cierto? De darle la oportunidad, y también de que cuando más seamos, yo siempre digo, cuando más seamos es mejor, porque es cuando más se predique la palabra, cuando más discipuladores haya, es mejor, es mejor para la obra, para las almas, y bueno, es algo que yo lo aprendí con el tiempo, y hoy lo puedo experimentar acá adentro, ¿no es cierto? Con los hermanos. Gracias, hermano Pablo Almaraz, del hogar de Catán. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quieren? Pastor Fabio, me parece, allá. Y después Pastora Marita, creo que. Bueno, yo creo que el tema de discipular a otro, ¿no? O sea, el discipulado tiene que ver no solamente con enseñar la palabra, también porque la palabra es con testimonio, ¿no? Los frutos de cada uno de nosotros, porque muchas veces podemos enseñar lindo, hacer lindo, linda enseñanza, digo, pero tal vez el testimonio, como usted contaba de su líder de 17 años, usted lo veía y veía que estaba haciendo lo que había enseñado, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque muchas veces, acá tengo una de las pequeñas discípulas. Clarita, esa Clarita. Alma. Alma. Están muy grandes tus hijas. Está la más chiquita. Dice que nosotros debemos aprender o saber gobernar nuestra casa, ¿no es cierto? Que debemos gobernar primeramente nuestras casas, ¿sí? Para poder luego administrar o dirigir una iglesia, un grupo de personas, porque también con testimonio, con la vida que llevamos, también transmitimos mucho y enseñamos, creo que aún mejor. Ese es mi punto de vista en testimonio, también ser paciente con aquello que le cuestan un poquito más entender y comprender, ¿sí? Jesús tuvo 3 años, y después de eso ellos tuvieron el discernimiento cuando tuvo que volver por tercera vez a Pedro a buscarlo, recién entendió el llamado de propósito. Entonces, requiere mucha paciencia también, ¿no? Si en algo se lució el Señor fue la paciencia. Si en algo que nosotros, si estamos donde estamos, en un lugar de preponderancia, ahora de influencia, tiene que ver, llegamos ahí porque alguien nos tuvo paciencia, no es que éramos los perfectos, no. Alguien nos tuvo paciencia, alguien nos tuvo fe, alguien nos delegó, pero a su vez se sentaba y explicaba. ¿Qué? Tolerancia. Constancia, sí. Pastora Marita, puede ser que quería... Bueno, si hay algo que el Señor en este tiempo nos está amonestando es no estar cómodos. El que se siente muy cómodo en su cargo, en su lugar, en su trabajo dentro de la iglesia. Justo este fin de semana estábamos charlando con las chicas, ¿no? Y le preguntamos a una hermana a quién estaba discipulando, y dijo a nadie. Y fue un shock, porque no podemos dejar de discipular. Podemos tener nuestra tarea, podemos tener nuestra actividad, y esto no puede parar nunca de discipular a alguien. Y creo que es un llamado de atención, por lo menos para mí y para el grupo donde estamos este tiempo trabajando. Esa pregunta no puede faltar entre nosotros. ¿Estamos discipulando? ¿A quién estamos discipulando? Discipular. Bien, muy bien. Bueno, a mí me pasa en particular que, bueno, ahora por este tema del discipulado,
no teníamos encuentros cerrados con los líderes, entonces prefería dedicarme más a ellos, a hablarle a ellos, formarlos a ellos, y después ellos bajar a los otros, ¿sí? A las otras personas. Entonces me dedicaba a tener como si fueran nuevitos a ellos, tenerlos como personas que eran nuevitos y empezar de cero con ellos. Y mirarlos, y escucharlos, mirarlos y escucharlos, mirarlos y escucharlos. No eran muchos, eran un grupo cerrado, pero ¿para qué quería tener a todos, sino prestarle más atención? Después sí, uno puede predicarles a todos, enseñar a todos, pero discipular, me dedico a ese grupito, y sé que ellos, lo que reciben, se dedican a los otros que ellos también tienen que prestarle atención. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver si alguien me está... Lía Maggi, Mar del Plata. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Justo estaba levantando el micrófono. fue mutuo. Sí, yo quería comentar también de que en mi vida personal me está pasando que este curso se está alineando a lo que voy viviendo, y me pasa, por ejemplo, en mi familia, discipular mi abuela, familiares, tíos, acercar a Jesús en ese sentido de también transmitir la palabra. Primero mi familia, después llevarlo al trabajo. Estoy enseñando en un proyecto de la municipalidad y estoy trabajando en los barrios, y ahí también es una puerta que el Señor me abre para predicar, para tener un momento con los alumnos, con las familias de los alumnos, y no es casualidad que también va mucha gente cristiana a aprender música, y eso es un gran beneficio para mí, para poder también querer discipular y querer sembrar. Me pasa con una alumna también que ella estaba todo el día en la casa, y bueno, de a poco voy también discipulando y supervisando para que se siga acercando a la iglesia. Ella llegó a la iglesia, ha ido a la escuelita con los nenes y todo, pero también uno está ahí, digamos, todo lo que se estuvo hablando, el tema de la obediencia, de los obstáculos y todo eso es algo que me está pasando justo. Así que fue de gran bendición. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Ya estamos en tiempo y hora. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que están acá escuchando. Y quiero darle gracias a Dios porque, bueno, de alguna forma u otra nos estamos replanteando, como decía la pastora Marita, a quién estoy discipulando. Hoy, de todas las frases o enseñanzas, la parte de me lo tengo que apegar, no puedo ir a visitar solo, con alguien tengo que ir, alguien tiene que aprender mientras que voy a visitar. Me voy a repartir folletos o me voy a hacer tal cosa, a alguien me tengo que poner al lado para que vea, para que aprenda, para que escuche, ¿sí? Y la importancia de esto de delegar, y que cuando sea el momento de supervisar, ver las reacciones, ¿sí? Porque hay gente que predica, es verdad, pero después se enoja, viene enojado, y entonces uno tiene que trabajar esas áreas, ¿sí? Porque está sirviendo, pero ya lo está haciendo de mala forma, y uno, a través de la palabra de Dios, tiene que ir puliendo esos detalles. No, uno no le va a decir, vos no predicas nunca más, no, sino la próxima vez, ten en cuenta esto, ten en cuenta aquello, no te luches, vos tenés que ser más sabio. Bueno, y enseñándole con la palabra de Dios, con paciencia y con permanencia, constancia en ese seguimiento. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, muchísimo. Gracias por su tiempo, que Dios bendiga por alguien. Usted está haciendo este curso, usted no es consciente que está haciéndolo por alguien, conoce o no conoce, pero que Dios le está poniendo ese sentir de estar formándose. Así que hay algunos que vamos a estar cerrando en este momento con una oración. Amén. Yo le voy a pedir al pastor Fabio, no sé si tengo, al pastor Fabio está ahí, está presente, no te veo, pero
A ver si te veo, pastor. Ahí está. Pastor, por favor, si podés orar. ¿Sí? Sí, pastor. Fabio, sos el único, te llama Fabio y sos pastor. Dos, nadie va. Por favor, si podés orar. Oramos. Amado Dios y Padre de toda gloria, oramos, Señor, para que hemos aprendido, Señor, en este día, Señor, podemos guardarlos en nuestros corazones y nuestros pensamientos y ponerlos por obra, Señor, transmitiendo tu palabra, Señor. Esa palabra que transforma vida, corazones, familias, Señor. Señor, que sabiduría del cielo descienda sobre cada uno de mis hermanos, Señor, cada sierva, cada siervo, Señor, que ha puesto su vida, su corazón, Señor, y ha entregado su voluntad a ti, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza que es de mucha edificación para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo y nuestras almas, Señor. Y capacítanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos llevar a aquellos que aún no te conocen, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.